Bien, voy a quitarme la mascarilla. Buenas tardes a todos. Vamos a celebrar el último acto previo a la clausura de esta semana de las enfermedades hepáticas que se ha desarrollado en Cantabria y en Asturias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Española para el Estudio del Hígado y felicitarlos, además, y hacerlo personalmente a su secretaria, la doctora Sabela Leins, que se ha trasladado hoy desde Barcelona para estar aquí con nosotros por esta iniciativa. Yo creo que es una buena iniciativa, ¿no? Y vamos a terminar esta semana con un coloquio que yo creo, la idea es que sea un coloquio informal sobre el trasplante hepático, teniendo en cuenta que el trasplante hepático pues, es la mayoría de las veces la última opción de tratamiento en la mayoría de las enfermedades hepáticas y por tanto pues, yo creo que procede finalizar la semana con este coloquio. Además, curiosamente, el pasado mes de abril, el día 16 del pasado mes de abril, se cumplieron 20 años del primer trasplante hepático en Asturias y por tanto yo creo que es un buen momento para hacer un repaso a estos 20 años y para mirar un poco hacia el futuro. Para este coloquio pues, vamos a contar con la participación del doctor Ignacio González Pinto, que es jefe de la sección de cirugía hepatobiliar de LUCA, director del programa del trasplante hepático y catedrático de cirugía de la Universidad de Oviedo. Contaremos también con la doctora María Luisa González Diéguez, hepatóloga, que es la responsable médica del programa de trasplante hepático en el LUCA. Y contaremos también, como no podía ser menos, pues con dos miembros de la Asociación de Trasplantados Hepáticos de Asturias, don Antonio Cuenco y doña Ana María García Menéndez. El objetivo de estas jornadas ha sido o es sobre todo hacer visible o visibilizar o resaltar la importancia de la enfermedad hepática. Probablemente está infravalorada, es importante. Datos recientes pues, sugieren que hasta un 3% de las muertes que se producen en Europa son ocasionadas por la enfermedad hepática y lo que es todavía más importante es que la mortalidad por enfermedad hepática se está incrementando en los últimos años de forma progresiva, a diferencia de lo que está ocurriendo con otras enfermedades crónicas cuya mortalidad afortunadamente está en descenso. Además, otro dato muy importante es que la enfermedad hepática crónica en Europa es la segunda causa de pérdidas de años trabajados, únicamente por detrás de la cardiopatía isquémica. Y esto es así porque, desgraciadamente, la enfermedad hepática crónica afecta con frecuencia o afecta predominantemente a personas jóvenes, en plena edad laboral y el pico de mortalidad por enfermedad hepática crónica en Europa está entre los 45 y los 55 años. Por tanto, por todo esto, estos datos son relevantes, importantes y todo esto hace que tengamos que hacer visible o darle la importancia que realmente tiene a la enfermedad hepática crónica. Y como decía, pues vamos a terminar esta semana con este coloquio sobre trasplante hepático, aprovechando la conmemoración de estos 20 años del primer trasplante. Yo quería empezar preguntándole a Ignacio, creo que nos vamos a tratar por el nombre de forma informal, preguntándole a Ignacio qué recuerdos tiene de aquellos días, de aquellas semanas, de aquellos meses tan intensos pre y post después del primer trasplante hepático que se hizo en Asturias, como os digo, hizo 20 años el pasado 16 de abril. Bien, muchas gracias por tu introducción y buenos días a todos los que nos están viendo. El día del primer trasplante
ya traía un trabajo importante de mucho tiempo atrás. Primero, que ya había aquí un grupo dentro de Digestivo que llevaba los pacientes trasplantados en Asturias, y que ya tenían una considerable experiencia. Y, en segundo lugar, pues que yo empecé a venir aquí en enero de un año y medio antes de incorporarme con un contrato bastante precario. Estaba viniendo periódicamente para ir poniendo en marcha, ir viendo cómo se podía poner en marcha el trasplante. A partir de que me incorporé, ya hicimos el primer donante hecho por un equipo local, y hicimos 20 donantes antes de empezar con el primer trasplante. Eso fue en junio, casi un año antes, y de manera que llegamos al trasplante con todo bastante bien preparado. A pesar de todo, fue una situación un poco estresante, de tensión. Todo estaba bien previsto y bien preparado, pero teníamos a la prensa en la puerta. Y entonces, bueno, como surja cualquier problema, pues es una situación de mucha responsabilidad. Afortunadamente todo salió bien, y de hecho el primer año, como os acordaréis, hicimos 29 trasplantes seguidos sin mortalidad, por lo menos en el operatorio y en el postoperatorio inmediato, y la verdad es que fue un despegue realmente bueno. Costó al principio todo ese año de preparación hacer un equipo de anestesia, equipo de enfermería de quirófano, pero al final pues todo se pudo hacer y con un arranque diferente a lo que se había hecho en otros grupos españoles, porque yo tengo la experiencia de haber participado en la puesta en marcha del Hospital 12 de Octubre, y aquí ya se partía ya de una experiencia previa muy importante, y como no podía ser de otra manera, salió bien. Muy bien. ¿Y qué creéis que aparte para los enfermos, o desde el punto de vista médico para los enfermos, que supuso la puesta en marcha de este programa para el hospital, para la sanidad asturiana? ¿Tú crees que fue un salto cualitativo en aquellos momentos importantes? Claro, había una cierta polémica diciendo, ¿realmente hace falta poner en Asturias un equipo de trasplantes si tenemos en Santander y en Galicia? Y realmente se demostró que sí. De hecho, aumentó el número de trasplantes con respecto a los que se habían hecho el año anterior en otros grupos, ¿no?, de pacientes asturianos. Disminuyó mucho la lista de espera, el tiempo en lista de espera, ¿no?, la mediana lista de espera, que es un índice del riesgo que tienen los pacientes, pues, de salir de lista por empeoramiento o de tener complicaciones que hagan que el trasplante sea de más riesgo. Y hicimos eso después, a pesar de tener una previsión de hacer 20 el primer año, seleccionando mucho donantes y receptores. Al final no hubo que seleccionar nada, porque como iban bien, hicimos 38 en los primeros 12 meses, con lo cual pues la experiencia demostró, el programa demostró que tenía mucha utilidad. Antonio, Ana, vosotros, ¿qué pensáis que ha supuesto esto para los enfermos asturianos que hasta ese momento tenían que ir a trasplantarse a otra comunidad? Os han transmitido lo que suponía el tener que ir a hacerse un tratamiento de este tipo fuera de su domicilio. El trastorno que causa a la familia, porque bueno, tienes que desplazarte, las condiciones de uno no son del todo buenas. Dale. Se puede arrastrar un poquito más cerca. Las condiciones de uno no son del todo buenas para andar viajando, y bueno, pues yo creo que es un adelanto, o que fue un adelanto en esa época. Decirnos qué es quiénes sois, que la Asociación de Trasplantados Hepáticos de Asturias. Bueno, es una asociación que está formada ahora mismo por sobre 105 personas, ¿no? No todos los trasplantados están en la asociación, y ahora mismo pues estamos 3 personas nada más. Hay un presidente, que es honorino, que está enfermo, Ana, que es la tesorera, y yo, que soy el secretario. Pero desde hace 2 años o 3 años pues la cosa está un poquitín floja, parada, porque no hay colaboración ninguna. Y entre otras cosas,
lo que hace los miembros de la asociación, que en este caso somos dos, Ana y yo, pues visitamos a la gente que está recién trasplantada aquí en el hospital, animarlos un poco, viéndonos a nosotros y nada más, dar charlas en los colegios, también lo estábamos haciendo junto con la asociación de riñón, con Alcer. Esas charlas encaminadas sobre todo a concienciar a la gente joven, a la población joven sobre la donación, la importancia de la donación. Y eso es un poco lo que hacemos. Debido a lo del COVID y todo eso, lo tenemos como un poco ahí apartado todavía, a ver si en septiembre la cosa volvemos a retomar otra vez, porque yo creo que había interés, vamos, en colegios y eso, había interés en que les habláramos de todo eso. Parece que nunca, no nos va a tocar y no nos va a tocar, que si yo no bebo, que si yo no sé qué, pero hay otras cosas. Yo tampoco nunca bebí alcohol y llegué hasta aquí. Entonces, íbamos, ya te digo, por aquí por Asturias, hemos ido recorrido toda Asturias y, bueno, yo creo que estaba bien. Los chicos también estaban muy... lo del trasplante y donar órganos igual les quedaba como un poco grande, pero bueno, les animamos a que cuando tuvieran 18 años donaran sangre, porque una cosa sin la otra, pues, a ver, una cosa llevaba a la otra. Entonces, bueno, pues sí, pues animaros cuando tenéis un autobús de estos y acercaros ahí y tal, y luego, bueno, volvías a lo mejor a los 2 años, oye, que yo fui allí, a ver, que vas poquito, pasito, y yo, a veces digo yo, nada más que entre tantos, que a lo mejor ibas a una clase y había 50 o 60, digo yo, te quites a uno ya que siga el tema, y yo ya me daba por contenta, por satisfecha, y entonces esa labor, a ver si en septiembre la retomamos otra vez y la cosa... Está claro que esa es una muy buena inversión, ¿no? El dedicarle... La doctora Cadaía Valle tuvo esta semana la experiencia de dar una charla a adolescentes en un colegio. Lo mismo pasó en Galicia cuando se celebró la semana, y yo creo que esa es una muy buena inversión de cara al futuro, ¿no? De concienciar a la gente joven sobre algo que yo creo que tenemos que empezar a utilizar y que probablemente propondría que los próximos años o las próximas de esta semana se denomine, en vez de Semana de las Enfermedades Hepáticas, Semana de la Salud Hepática, ¿no? Y probablemente yo creo que eso es un término que había que empezar a acuñar y hacer campaña por la salud hepática, y probablemente nada mejor como en ese ámbito de la gente joven, ¿no? de los jóvenes. Lo que pasa es que hay poca colaboración con el resto de gente trasplantada. Aquí en Asturias, pues hay el venir a Oviedo a la asociación a colaborar un poquitín, a hacer, eso no se puede contar con la gente. Nada más que el día que sí, que hacemos la comida anual, pues vienen esos 100 con sus mujeres y tal, pero el resto de... No. Yo creo que a lo mejor porque es gente, bueno, pues más mayor, hay poca gente joven, claro, que esté más animada, y eso seguro que les influye. Entonces, hay muchos, claro, que viven fuera, lejos de Oviedo. Y, bueno. Seguimos, adelante. Luisa, cuéntanos, dinos algunos datos ahí de cómo han ido estos 20 años, en cuanto, no tanto números, ya no apuntaba Ignacio, sino a tasa de indicaciones de indicaciones y de trasplantes por millón. ¿Cuáles han sido las principales indicaciones de trasplante en estos 20 años? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues nada, comentar que lo que es la tasa de trasplante por millón de habitantes, estamos un poco por encima de la media nacional, estamos en 31 o 33 trasplantes por millón, y la media nacional, bueno, pues estaba hasta hace pocos años en 26, estos 2 últimos años de la pandemia pues ha bajado, como también hemos bajado nosotros. Y respecto a la principal indicación del trasplante en nuestra comunidad, es el hepatocarcinoma, también bastante por encima de la media nacional. Nosotros
el año pasado no, en estos 20 años, un 42% de los pacientes trasplantados han sido por el hepatocarcinoma, mientras que los datos del resto de España, la media de registrado en la NT es un 20-30% el hepatocarcinoma como principal causa, indicación del trasplante. Seguida de la cirrosis por alcohol. Aquí en Asturias, en estos 20 años, un 30% de los pacientes trasplantaron por una cirrosis alcohólica descompensada. Y en tercer lugar, pues la cirrosis por hepatitis C, que en este caso, bueno, aquí y en toda España se está viendo pues, que eso está cambiando gracias a la curación de la hepatitis C. Y desde que se desarrollaron y se empezaron a utilizar los antivirales de acción directa, pues sí, hasta ese momento un 14% de los pacientes se trasplantaban por cirrosis por virus C descompensada y actualmente en estos 7 últimos años solamente un 6% y lo previsible es que en el futuro ningún paciente se trasplante por una cirrosis por virus C descompensada. Lo que sí que parece es que ha aumentado pues, la tasa de hepatocarcinoma porque ha aumentado un poco el alcohol como causa de la enfermedad hepática. Antes del 2015, antes de la curación del virus C, el alcohol como causa de la enfermedad hepática era un 46% de los pacientes trasplantados y en estos últimos años ha aumentado hasta un 53%. O sea, muchos de esos hepatocarcinomas han sido en pacientes cirróticos por alcohol. Eso es un poco así, pues, los datos de nuestra comunidad. Que esos datos de que la tasa de trasplantes por millón de población sea superior a la media nacional quiere decir que la prevalencia de la enfermedad hepática en Asturias es mayor que la media nacional, o estamos por encima probablemente. Bueno, probablemente en hepatocarcinoma sí. Yo creo que eso parece. En la cirrosis alcohólica, bueno, pues eso hay diferencias entre las distintas comunidades en España. El norte tiene más cirrosis alcohólica, el Mediterráneo más hepatitis C. Y bueno, yo creo que la tasa que tenemos de trasplante por millón de habitantes es más o menos la adecuada. Hay comunidades que tienen una tasa mucho inferior, no sé si porque no se diagnostican las enfermedades hepáticas, o no sé si aquí las diagnosticamos, bueno, tenemos mejores programas de detección. O tenemos más enfermedad. También, probablemente tenemos también, menos salud hepática, ¿no? Probablemente, bueno. ¿no? El hepatocarcinoma, esto es importante destacarlo, ¿no? Es una peculiaridad que tiene el trasplante hepático, es que es el único trasplante de órgano sólido que tiene una indicación de hacerlo un cáncer, ¿no? Ni el riñón, ni el corazón, ni el páncreas se trasplantan por cáncer. Esta es una peculiaridad importante. Sin embargo, no todos los hepatocarcinomas son subsidiarios de trasplantarse, ¿no? ¿Qué hace o qué es necesario para que se pueda trasplantar un hepatocarcinoma? Bueno, tiene que cumplir unos criterios para garantizar que la supervivencia del paciente trasplantado por el tumor sea buena, porque si se trasplantan tumores ya que tiene mucha carga tumoral van a sobrevivir menos a pesar del trasplante. Entonces tiene que tener unos criterios que están muy bien establecidos de tamaño, de carga tumoral. Bueno, para eso es fundamental diagnosticarlos pronto y sí. Fundamental incluir a los pacientes con cirrosis o con fibrosis avanzada en programas de vigilancia para el diagnóstico precoz, ¿no? Y eso es importante transmitirlo, que esto debe de ser una rutina en la práctica diaria, ¿no? Ignacio, ¿tú crees qué ventajas tiene el trasplante o qué inconvenientes con respecto a otras técnicas, por ejemplo, quirúrgicas, ahora que se ha incorporado la resección laparoscópica? ¿Qué ventajas tiene el trasplante sobre otras técnicas? ¿O por qué hacemos tanta proporción de nuestros trasplantados? La indicación es un cáncer de hígado. Es una cuestión de pronóstico, ¿no? Eso es un tema muy cambiante, porque antes se hacía más cirugía de resección, ahora se hace más trasplante, porque la cirugía de resección
tiene un riesgo importante de recidiva o de aparición de un tumor nuevo, porque el hígado ya está enfermo y puede producir otro tumor nuevo. Y entonces se va acoplando al pronóstico que tienen esos hepatocarcinomas y dependen de marcadores tumorales que antes no se valoraban. Antes se valoraban más tamaño y número, ahora se valora también marcadores tumorales para intentar afinar el pronóstico y ver qué es mejor. El trasplante cura el tumor y cura la enfermedad hepática a la vez, y con lo cual tiene mejor pronóstico oncológico, pero tiene un riesgo quirúrgico también importante. Entonces, y a largo plazo también por la inmunosupresión. Entonces hay que equilibrar eso, y eso es cambiante, pero de hecho se trata todos los años en todos los congresos y se van ajustando los parámetros. Realmente eso está muy estudiado y muy ajustado, aunque luego cada caso concreto pues hay que también valorarlo. Luisa, comentabas antes que probablemente el mayor cambio que ha habido desde el punto de vista médico en el ámbito del trasplante ha venido de la mano de los tratamientos de la hepatitis C, que han cambiado todo totalmente, ¿no? Tanto en el pre como en el post-trasplante. Antonio se trasplantó por una cirrosis hepática por virus C, tuvo una recidiva de la infección por virus C en el injerto en los años en que aquello era duro sobrellevarlo. Cuéntanos cómo fue tu experiencia con los tratamientos de la hepatitis C después del trasplante. Después del trasplante... y antes del trasplante. Bueno, yo me enteré de la hepatitis C en el año 89. Yo era donante de sangre, después de muchos años, vine aquí a Oviedo, fui al hospital a esperar a mi mujer que salía de trabajar, y yo, anda, pues es día de Santos Inocentes, voy a hacer una donación. Hice la donación y nada, pasé la Navidad y a los 15 días me mandan una carta diciendo que tengo hepatitis C, que pasásemos por el hospital toda la familia, y bueno, el único, gracias a Dios, fui yo el que tuvo tal. Y ya desde ese momento ya estuve en continuo contacto con el hospital, haciendo revisiones cada 3 meses aproximadamente. Y después, bueno, como no había tratamiento, cosa nueva que aparecía, pues allí iba yo a hacer experiencias. ¿Cuántos ciclos de tratamiento con interferón hiciste? Pues me parece que hice 5 al principio. Después del trasplante, ¿cuánto tiempo estuviste con...? Después del trasplante, al cabo de, no sé, sería un mes o mes y pico en la segunda analítica, ya apareció otra vez el virus. ¿Y cuánto tiempo estuviste con...? Y estuve como un año largo con interferón. ¿Y con qué al final? Porque estás también gracias... Y con un montón de EPO en no sé cuantísimas unidades, porque estaba tirado por los suelos. Y hasta que al final me llamaron para las famosas pastillas estas que decían que era la pastilla del $1.000.000 o de no sé cuánto. Y la puse y a los 15 días en la primera analítica ya había bajado el virus muchísimo. Y a la segunda ya desapareció totalmente. Y hasta el día de hoy. Y esto hace 6 años, 7 años. 2014 sería. Antonio, todavía hay gente que vive con hepatitis C. Y que lo sabe, además. Curiosamente, el 70% en Asturias se calcula... Es malo que lo sepa. En Asturias se calcula que, según los datos del Ministerio de Sanidad, que hay entre 800 y 1.500 personas con hepatitis C no tratadas. Y de ellas, el 70% saben que tienen hepatitis C. Fueron diagnosticados alguna vez de hepatitis C, muchos de ellos lo saben, pero por unas razones o por otras están fuera del sistema o no. ¿Qué podrías decirles tú a esta gente? Pues que lo lleven adelante, vamos, que se pongan en contacto con sus médicos y que se pongan las pilas. Eso es Porque yo no sabía nada, no me encontraba cansado, no me encontraba estupendamente. Yo no dejé de trabajar nunca, nada más que la semana que estaba a lo mejor haciendo esos experimentos con el interferón, pues entonces sí, me ponía el pinchazo hoy y pasado mañana bajaba en picado, que tenía que meterme en la cama hasta el día siguiente, que ya empezaba otra vez a remontar, pero a los 2 días volvía otra vez a pincharme y otra vez para abajo.
Eso era caótico. Está claro que ese ha sido probablemente uno de los, no solo de la hepatología y en el ámbito del trasplante, sino uno de los avances más importantes de la medicina en muchos años, ¿no? El poder tratar y curar, que ahora mismo prácticamente es sinónimo, tratar y curar, poder curar una enfermedad infecciosa vírica crónica, eso era algo impensable, ¿no? En estos 20 años la sociedad asturiana ha cambiado de una forma, yo creo que importante, ¿no? Probablemente hay familias menos numerosas, las familias están más disgregadas, con mayor distancia. El apoyo familiar siempre ha sido clave en el ámbito del trasplante hepático. ¿Creéis que esto se está notando, este cambio social de menos apoyo? Está afectando, se nota en las evaluaciones de los pacientes que se están incluyendo en lista o en los pacientes que están esperando por un trasplante, que están en el hospital. ¿Creéis que eso se nota? Sí, yo creo que sí, que es un cambio importante que se está viendo. Yo creo que se está viendo en estos últimos años. Cada vez más gente que vive sola, con poco apoyo social y sobre todo poco apoyo familiar también. Y eso a la hora de, sobre todo de los cuidados post-trasplantes, de la medicación, de, bueno, pues insistirle en que, por ejemplo, los cirróticos por alcohol, que no beban, etcétera, los cuidados de la alimentación, es muy importante el tener una familia, un apoyo, y cada vez pues se utilizan más las instituciones. Hay más pacientes, últimamente hay pacientes que se necesitan institucionalizarse post-trasplante para los primeros cuidados, para estar mejor atendidos. Eso antes no solía ocurrir. Eso sí que, bueno, probablemente cada vez y habrá que acudir cada vez más a los servicios sociosanitarios y probablemente tenemos que buscar alguna forma de integrarlos más dentro de la unidad o buscar más apoyo en este sentido, ¿no? En toda esta historia está claro que los principales protagonistas de esta historia son los donantes y sus familias, ¿no? Sin donantes no hay trasplantes, ¿no? Desde aquí, bueno, pues agradecer a todos ellos. Vosotros que una de vuestras principales misiones es esa, ¿qué diríais, qué mensaje daríais a la sociedad asturiana ahora mismo sobre esto? Yo siempre creo que, a la hora de decidir eso, por eso lo de las charlas y el empezar a hablar de todo esto, ya va concienciando a la gente y llegado el momento, yo creo que ya, cuando ya se va hablando tanto, como que se va normalizando, digamos, ¿no? Entonces, porque yo entiendo que así en frío, que te digan de un paciente que no es un paciente que está enfermo y que lleva muchos años, que las muertes suelen ser como suelen ser muertes traumáticas o de accidentes o de un momento para otro, y yo creo que hay que estar muy preparado también para decir sí. Entonces, esto de estar hablando y hablando mucho de la donación y de todo eso, creo que ayuda. De hecho, una vez salió un artículo en el periódico de un señor que bueno, falleció la mujer y por lo visto preguntó a los hijos, ¿qué hacemos? Porque era un potencial donante, y dijeron los hijos, no, vamos a donar, que a nosotros nos dijeron una vez en el colegio que se salvaban muchas vidas, que no. Y yo creo que a fuerza de hablar y a fuerza de insistir, que lo vamos normalizando. La cosa era que no teníamos yo creo que no tendríamos ni que llegar el momento de pedir esa... a ver, yo he visto desde mi punto, que yo soy aquí la beneficiada, pero yo creo que ya tenía que ser tan normal como decir, bueno, mire, vamos a no pedir permiso, que está muy bien que se pida, que yo también, pero que ya tendría que ser tan normal como que si hubiera un potencial donante, que ya no hubiera que pasar ese trámite. Pero yo creo que a fuerza de hablar de ello, que la gente que ya lo va viendo como más normal, ¿no?
En Asturias es una de las comunidades históricamente que tiene una tasa de donaciones más alta por millón de población, ¿no? Y ello, pues, hay que agradecérselo a la solidaridad de la sociedad asturiana, pero también al trabajo de la ONT y al trabajo de la coordinación de trasplantes, tanto autonómica como del hospital, ¿no? Y en este momento yo creo que me gustaría recordar al doctor Otero, que fue durante muchos años coordinador autonómico de trasplantes y que fue el gran impulsor del programa de trasplante hepático en este hospital. Ignacio, tenemos una tasa muy alta de donaciones, pero todos donantes en muerte encefálica. Sin embargo, uno de los avances en los últimos años ha sido la donación en asistolia. Somos probablemente el único programa que no tenemos donación en asistolia. ¿Qué es esto de la donación en asistolia? ¿Qué ventajas, qué inconvenientes? ¿Lo vamos a necesitar en el futuro próximo, inmediato? Es un efecto de la alta tasa de donación que tenemos en Asturias, en parte, y quería aprovechar para decir eso, que es el último reporte de la ONT que nos han dado en el Congreso de Santander de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, es que la tasa de donación en España en los últimos 10 años de negativas a la donación ha sido del 5%. Y bueno, un 5% todavía hay, pero es que es la más baja de España y probablemente más baja del mundo. Y de ellos el 91% de los donantes en muerte encefálica, que son los que hacemos aquí, es multiorgánica, lo cual es también la tasa más alta de España. Entonces, claro, te duermes un poco en los laureles, pero no hay que bajar la guardia, además sigue siendo un 5%. De negativas, la donación en parada cardíaca en muerte diagnosticada por parada cardíaca, que al final es una muerte encefálica también, pero el diagnóstico se hace de otra manera y tiene un cierto periodo de falta de oxígeno en el hígado. Entonces, eso hay que ponerlo en marcha con unas máquinas de perfusión. Es cierto que el resto de España se está haciendo prácticamente en todos sitios, salvo en el último grupo que entraron en Baleares, y son como 26 grupos de trasplante en España, y eso puede aumentar la disponibilidad, puede disminuir un poco la lista de espera, eso es bueno, pero con el número de donantes que tenemos tampoco nos hace tanta falta y eso es lo que está haciendo que esto no acabe de avanzar. Pero con las perfusiones, sobre todo con la normotérmica, también con la hipotérmica, se recuperan hígados que no habrían servido para donar, con lo cual pues sería bueno ponerlo en marcha. Otro problema con la donación es la proporción de hígados que se desechan porque no tienen una calidad adecuada para hacer un trasplante. Esto ahora empieza a cambiar o es posible que cambie en un futuro próximo con las máquinas de perfusión. ¿Es vivo? ¿Cómo está? ¿Qué pretenden? Sí, ¿Qué buscan? bueno, todavía no está estandarizado, pero ya hay grupos que están trasplantando con hígados que han desechado a otros grupos porque los han metido en una máquina de oxigenación y han ido haciendo análisis continuos y han visto que hay recuperación y se están consiguiendo más donantes con ese medio, superando esteatosis, isquemias, falta de oxígeno. Antes hablábamos de los avances que ha supuesto el tratamiento de la hepatitis C. Fijaros, el tratamiento de la hepatitis C ha hecho que ya los ingresos hospitalarios por complicaciones de la cirrosis hepática relacionada con el virus C prácticamente hayan desaparecido, que ha descendido notablemente el número de trasplantes hepáticos, lo cual supone un beneficio para otros pacientes que van a beneficiarse de ese hígado que queda libre. Pero incluso en el ámbito del trasplante hay otro beneficio de los tratamientos de la hepatitis C, y es que podemos utilizar donantes con infección activa por virus de la hepatitis C, ¿no? Luis, hace unos meses aquí se hizo el primer trasplante, un trasplante de riñón de un donante con infección activa por virus de la hepatitis C, que se recibió tratamiento con antivirales de acción directa y se evitó la infección. El paciente está estupendamente. ¿Esto se podría aplicar o es aplicable al trasplante hepático o es más complejo? Bueno, a ver, la diferencia con el trasplante hepático respecto a trasplantes de otros órganos es que el hígado tiene el virus y habitualmente suele haber un daño ya en ese momento. Entonces,
se puede hacer, de hecho se hacía antes de los antivirales de acción directa, si ese daño que ha provocado la infección en el donante es bajo, porque si no, pues después del trasplante ese daño va a progresar rápidamente a pesar de que curemos la infección. Se hacían antes de los antivirales de acción directa si el hígado pues, tenía poca fibrosis y se irá haciendo si realmente con los nuevos antivirales, solo que cada vez va a haber menos pacientes. Bueno, en España afortunadamente sí, en Estados Unidos cada vez hay más donantes con infección activa por virus de hepatitis C. Antes se hacía, ahora se hace, pero la gran diferencia es que antes se hacía sabiendo con el precio que había que pagar de que la infección recidivaba. Ahora la gran ventaja es que podemos evitar la reinfección. Antes ha salido un poco el tema del COVID, lo que ha supuesto, yo creo que todos sabemos ya, pero lo que ha supuesto el COVID en reducción en el número de trasplantes, muchas cosas. Para vosotros, antes lo apuntabais, yo creo que una de vuestras principales misiones era visitar a los pacientes, candidatos, que estaban en lista de espera cuando estaban ingresados en los hospitales. ¿Creéis que esto se va a poder recuperar? Yo dudo que muchas de las cosas que hemos perdido durante estos años las vayamos a recuperar y yo no sé si pensáis que esto se puede recuperar. ¿Cómo lo veis? Confiamos en que sí, porque bueno, cuando una persona está recién trasplantada se ve tan imposibilitada y se ve tan dependiente que a veces cuando llegamos allí y luego dices los años que llevas trasplantado y que de esto que bueno, que ahora mismo pero que se sale y que está... Entonces, bueno, les animaba a ellos y a los familiares. Si estaba algún familiar allí, y vaya bien que lleváis tanto tiempo y tal. Pero, hombre, yo quisiera que sí. Pero esperemos que la cosa vaya... Pero hay cosas que sí que se perdieron y va a costar trabajo volver otra vez a retomar. Sí. Una de las cosas importantes o de lo que se prevé que deba ser el futuro de la hepatología es prevenir, ¿no? Prevenir, diagnosticar pronto, tratar pronto. La mayoría de las enfermedades hepáticas, la mayoría, no todas, la tuya, Ana, por ejemplo, no lo era, son prevenibles o se pueden prevenir con hábitos de vida saludables, se pueden tratar y hoy muchas de ellas se pueden curar o al menos controlar. Hay un factor que probablemente hace que todo esto no funcione bien y es el estigma social que tiene la enfermedad hepática y los enfermos hepáticos. Yo estos días leyéndome cosas, hay estudios donde se hacen rankings de enfermedades prestigiosas y enfermedades desprestigiadas, digamos. Y la cirrosis hepática siempre en todos los estudios que se hacen con encuestas en trabajadores sanitarios, la cirrosis hepática siempre está en los últimos lugares, una de las enfermedades más desprestigiadas que hay. Vosotros, como enfermos de hepáticos, ¿os habéis sentido, creéis que existe este estigma, esta discriminación? ¿Os habéis sentido en algún momento discriminados o creéis que la gente con enfermedades hepáticas, esa gente que está esperando un trasplante hepático, se siente discriminada por esto? Hombre, yo a mí una vez sí me llegó un comentario cuando, pues en algo en alguna charla o en algo que di que salió en la TPA, y un comentario que hicieron, dice, jolín, no sabía yo que era mujer de fulano que bebía. A mí me da igual, o sea, pero sí que la gente, y de hecho hay gente que está trasplantada, que no quiere que se sepa que está trasplantada. Yo llevo una cicatriz con un orgullo que no veas, eso que es de las grandes, es de las de antes. Pero probablemente hay trasplantes con prestigio. Exactamente. Y trasplantados o trasplantes sin prestigio, ¿no? Desprestigiados. Cuando a veces decíamos de ir a los colegios, que si alguno se prestaba voluntario, a ver, porque tú vas a un colegio y cuentas tu historia y vuelves a los 2 años y tienes que contar la tuya otra vez. Y decíamos, bueno, que si alguno se dice, no, es que no tengo que enseñar cicatriz a nadie, es que yo todavía no la enseñé a nadie todavía. Y vamos, que no quieren que tampoco que se sepa que están trasplantados. Y yo... Estabas al hospital y con la protección de datos, antes entrabas, preguntabas en el control cuántos había tal, mira, la 25A, la 7B y la no sé cuántos.
y ahora tiene que ir a preguntar si quieren recibirte o no. Está claro que esto Encontramos gente que no quiso. probablemente es... Dificulta vuestra labor. Sí, sí, porque... Probablemente es una barrera importante esta para el diagnóstico precoz. Hay gente que por miedo a este estigma o por discriminación pues no reconoce el problema, no acude al médico, muchas veces en relación con el alcohol o con consumo de drogas, pero esto es algo que hay que intentar eliminar porque esto, como digo, es una barrera para conseguir el diagnóstico precoz, para acceder al tratamiento, para evitar complicaciones y para evitar llegar a necesitar un trasplante hepático, ¿no? La enfermedad hepática por alcohol es una enfermedad, unos son porque consumen alcohol en exceso de forma social, el consumo de alcohol está socialmente admitido, hay gente que como menor con más consumo no hace enfermedad, otros con menos consumo por la presencia de otros cofactores, muchas veces genéticos, hacen enfermedad y otras veces los pacientes tienen dos enfermedades, tienen dependencia al alcohol y tienen una enfermedad hepática. Por lo tanto, yo creo que esto es muy importante, el intentar obviar o eliminar este estigma de la enfermedad hepática para que podamos avanzar, la gente se pueda sentir libre de tener acceso y de poder tener acceso a los tratamientos de las enfermedades, ¿no? Luisa, una de las enfermedades del futuro hepáticas es la enfermedad hepática metabólica, ¿no? Como estamos viendo ya un incremento en las indicaciones de trasplante hepático, de hepatocarcinomas por esta enfermedad metabólica, o todavía estamos lejos de eso. Bueno, yo creo que aquí de momento en España todavía solo por enfermedad grasa no ha habido no hay un número importante de pacientes trasplantados, ni mucho menos. Lo que sí que cada vez se ve más son las enfermedades mixtas, la enfermedad grasa y la enfermedad por alcohol más la enfermedad grasa, o sea, asociada. Entonces eso sí que la mayoría de los pacientes cirróticos por alcohol antiguamente eran pacientes delgados, caquéticos, ahora son pacientes diabéticos, obesos, y eso yo creo que influye bastante a la hora de que se desarrolle más, bueno, no es que lo crea yo, está demostrado que se desarrolle más rápidamente la enfermedad y haya pues enfermedad a edades más tempranas, enfermedad más avanzada. Cada vez se diagnostican enfermedades graves por alcohol en gente más joven y la mayoría tienen sobrepeso y tienen diabetes y eso sí que va a ir aumentando, yo creo, más que la obesidad solo per se como causa que también probablemente, pero bueno, aquí, por lo menos en Asturias, de momento, yo creo que es la etiología mixta. ¿Vosotros, tú crees que en el futuro llegará algún momento en que se alcance esto de la inmunotolerancia que después de un trasplante hepático que tantos años se lleva persiguiendo? ¿Cómo ves eso? Bueno, pues a ver... Poder vivir, la inmunotolerancia es poder vivir con el órgano sin necesidad de tomarse fármacos inmunosupresores, ¿no? Sí, realmente ya hay pacientes que son inmunotolerantes, siempre los ha habido y los seguirá habiendo. Lo importante es poder determinar qué pacientes van a conseguir esa inmunotolerancia y se les puede retirar antes la inmunosupresión o se les puede retirar en algún momento, porque no todos los pacientes van a ser tolerantes. Eso es lo que todavía se sigue investigando, se sigue buscando marcadores que nos determinen pues, el grado de tolerancia que el paciente presenta. Con los años, según pasan los años del trasplante, la tolerancia va siendo mayor. El hígado es un órgano tolerogénico, es un órgano privilegiado a nivel inmunológico y entonces con los años el sistema inmunológico se va adaptando y se puede conseguir. De hecho, nosotros tenemos pacientes que se les ha podido retirar la inmunosupresión. Hay un estudio en el que participamos español, en el que se incluyeron pues, de diferentes centros de trasplante de España pues, pacientes para ver si se les podía retirar y bueno, todavía no tenemos resultados de marcadores que nos predigan eso, pero bueno, sí, en el 100% de los pacientes no va a pasar.
Ya para terminar, que estamos ya en hora, Ignacio, ¿el xenotrasplante tiene algún futuro? ¿O esto va y viene y no acabará nunca de...? Tiene un futuro lejano. Tiene un futuro lejano. Todo es posible. De hecho, hay pacientes sin inmunosupresión, pero no se sabe muy bien hasta qué pacientes se les puede quitar o no. Y son casos concretos. Se han intentado series y ha habido problemas de rechazos tardíos. Al final, lo que se suele hacer es reducir la inmunosupresión, pero no quitarla del todo. En cuanto al xenotrasplante, no se ha conseguido superar la barrera del AB0 incompatible, del grupo sanguíneo. Entonces estamos hablando de xenotrasplantes y eso está mucho más lejos todavía. Con lo cual es posible. De hecho, hay un niño que se trasplantó en los años 60-70, en los años 70 de riñón, que vivió 9 meses con un riñón de mono y no murió de rechazo. Probablemente ese niño no tenía un problema inmunológico porque murió de una infección. Pero es el único caso que hay registrado en el mundo de supervivencia larga. Los demás no han pasado de 2 meses y todos con muchísimos problemas. Entonces, yo creo que eso es una cosa de mucho futuro. Puede que sea sustituida por otra cosa, las matrices artificiales en las que se pueden colonizar con células del propio receptor y hacer un nuevo hígado, desde matrices de animales o incluso sintéticas, pero todo eso todavía está muy lejos. Bueno, yo creo que hemos llegado a la hora. Si queréis añadir algún comentario más, alguna puntualización, algo más. Bueno, pues si no es así, gracias. Daros las gracias por la participación y en unos instantes tendrá lugar la clausura de estas semanas, de Semana de las Enfermedades Hepáticas en Cantabria y en Asturias. Buenas tardes y gracias por la atención.